Buenos días, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación de la asignatura Español y Literatura. Recordemos, chicos, que ya estamos en el tema 17. Hoy, como tal, ya terminamos nuestro último tema académico de la asignatura. Entonces, pues, es muy grato haber trabajado este año con ustedes. Muchas bendiciones para todos. Espero, chicos, sigan muy juiciosos. Ahorita estudiemos mucho para los exámenes. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la explicación. Entonces, el tema de hoy, como el tema anterior, ¿cierto? Vimos los adjetivos. Hoy vamos a ver los adverbios. Entonces, todos vamos a estar muy atentos, por favor, a la explicación. Como siempre les he dicho, este momento es el más importante de la clase, porque pues es donde nos van a hablar del tema, ¿cierto? Luego de esto empezamos a realizar nuestras actividades. Entonces, recuerden, guía 17 se titula Los adverbios. Entonces, vamos a empezar con qué son esto de los adverbios, aunque esto ya es como un repaso, ¿cierto? De temas que ya se han visto años anteriores. Entonces, se dice que son palabras sin variación de género, número o persona. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene variación ni en el género, ni en el número, ni en la persona. Estos adverbios expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. ¿Listo? Entonces recuerden que estos adverbios siempre sirven para indicar lo que está haciendo el verbo, ¿cierto? El verbo son las acciones que realiza las personas, ¿cierto? Entonces es lo que él indica que es lo que está haciendo. Entonces, ejemplo, él no quería hacer daño, fue un accidente. Este no sería un adverbio, ¿cierto? De negación. Aquí, mañana iremos de excursión. Este mañana sería de tiempo, ¿cierto? Ver mucho la televisión causa adicción. Este mucho lo podíamos poner, ¿cierto? En cantidad. Y así sucesivamente. La niña también quiere un trozo de tarta. El perro de mi vecino es muy bonito. Luis vive lejos. ¿Listo? Esos son unos ejemplos. Ahora los vamos a clasificar uno por uno. Entonces vamos a empezar con los adverbios de lugar. Entonces, todo lo que tiene que ver con lugar es donde se indica dónde se lleva una acción, ¿cierto? Dónde se puede realizar o queremos tener información de dónde fue el sitio que se hizo, ¿cierto? Entonces utilizamos adverbios como aquí, allí, allá, ahí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás y alrededor. Recordemos que todos los adverbios del lugar indican dónde ocurrió la acción del sujeto o de qué es lo que se está hablando en una oración. Ahorita los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo nos indican en qué momento, ¿cierto?, ocurrió la acción. Entonces, en esto utilizamos preguntas como cuándo, por qué, ¿cierto? ¿A qué hora? Entonces, vamos a ver en los adverbios de tiempo cuáles utilizamos. Entonces, ahora, luego, mañana, hoy, ayer, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche, mientras. Y pues hay muchos más, ¿cierto? Entonces recordemos, lugar indica dónde sucede la acción y en los de tiempo indican en qué momento, en qué tiempo ocurrió. Y ahorita están los de modo. Entonces los adverbios de modo son los que nos indican cómo se llevó a cabo la acción, ¿cierto? Entonces, los de modo es según cómo se sienta el sujeto en ese momento de la oración. Bien, mal, regular, así, despacio, deprisa. Ese es el de modo, ¿cierto? Cuando elaboramos una oración es como explicar qué está ocurriendo o qué le ha ocurrido al sujeto en la oración. Y los adverbios de cantidad, entonces dice que estos son los que modifican, ¿cierto? Los adjetivos. Los adjetivos, recuerde que son las cualidades de las personas, animales u objetos. Entonces, esto lo que hace es modificarlo, ¿cierto? Entonces, en cantidad está mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos,
algo, casi, solo, todo, nada, aproximadamente, ¿cierto? Son muy fáciles de descifrar porque según cómo lo podemos enumerar. Los de afirmación, pues es cuando se está afirmando algo, ¿cierto? Entonces se utiliza sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente, ¿listo? Eso es muy importante, siempre que se hace una afirmación. Y los de negación, pues es lo opuesto, ¿cierto? Cuando se va a negar algo, alguna acción, entonces se utiliza no, jamás, nunca, tampoco. Y los de duda es los que se dejan como abiertos, quizás, probablemente, tal vez, ¿cierto? O sea, no sabemos si ocurra o no ocurra. Y aquí, en este último, entonces vemos como tal cuando los utilizamos de forma simple y los utilizamos de forma compuesta. Entonces, cuando los utilizamos de forma simple, es cuando solo utilizamos un adverbio de todo lo que vimos anteriormente. Puede ser uno de cantidad, uno de afirmación, uno de negación, uno de tiempo, cuando solo utilizamos uno. ¿Listo? Entonces, ejemplo de estos adverbios simples es sí, también, no, mucho, ayer. Como pueden ver, solo se puede uno, ¿cierto? Si decimos, a mí me gusta la sopa, entonces puede contestar sí, no, mucho, también, ¿cierto? Son adverbios cerrados que solo se pueden utilizar una vez. Y ya en los compuestos ya es cuando se pueden utilizar dos o más en una oración, ¿cierto? Eso es según los ejemplos. Entonces acá vemos adverbios también según las terminaciones. Entonces todos los que terminan en mente, probablemente, lógicamente, apasionadamente, todo eso son adverbios que terminan en o terminan en mente, como aquí hábilmente, tristemente. Entonces todo eso es para tenerlo en cuenta. Y aquí las locuciones adverbiales ya son como tal palabras que funcionan con adverbios, ¿cierto? Se utilizan. Entonces, en un tris, en primer lugar, ante todo, eso ya es cuando lo utilizamos en un texto ya más organizado. ¿Listo? Acá cuando en las locuciones adverbiales dice que cuando hay varias palabras y solo tiene un significado. También esto se puede utilizar, recuerden que todo esto de locuciones adverbiales las utilizamos cuando generamos un texto o un cuento o una historia, que ya es como que le damos sentido a una oración, ¿cierto? Todas esas son locuciones adverbiales. Entonces acá están las locuciones adverbiales y cómo lo podríamos clasificar en solo un adverbio. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos. Y ves, eso es lo que utilizamos en un texto. Y lo podríamos poner como rápidamente. Es como una característica que se le da, ¿cierto? También como un sinónimo. A ciegas, ciegamente. Al pie de la letra, igual, exactamente. En mi vida, nunca. Sin duda, quizás. En verdad, verdaderamente. A hurtadillas, furtivamente. A tontas y a locas, sin orden ni concierto. En un vispas, un poco de tiempo, más o menos, aproximadamente. Entonces, como le decían, todas estas locuciones adverbiales las utilizamos cuando realizamos un texto, una oración, un cuento, un escrito. ¿Cierto? Que son como palabras que nosotros utilizamos para mencionar diferentes cosas. También están los dichos, ¿cierto? Entonces, cuando uno les dice, bueno, en un abrir y cerrar de ojos quiere decir que es muy rápido, ¿cierto? Entonces, todo esto son adverbios para que lo tengan presente. Listo, entonces acá viene una actividad, pero estas actividades las realizamos en nuestra guía de trabajo. Entonces ahorita vamos a observar muy atentos el video, ¿cierto? Donde nos dan diferentes ejemplos para que el tema quede muy claro y la actividad se pueda hacer completa y con buena corrección y buena caligrafía. Listo, chicos, entonces estar muy atentos de los ejemplos para el momento de realizar nuestra guía de trabajo, la realicemos de forma correcta, ¿listo? Entonces muy atentos, por favor. Hoy vamos a hablar sobre el adverbio. ¿Y qué es el adverbio? Pues es esa parte invariable de la oración que puede modificar el significado del verbo o de otras categorías gramaticales.
Veamos algunos ejemplos. Lo dejamos aquí. O yo trabajé ayer. O tú cometes errores frecuentemente. O indudablemente él lo hizo. Todas estas marcadas son adverbios. Los adverbios también se usan como modificadores de adjetivos y de otros adverbios, generalmente para indicar el grado, como esta ensalada está muy sabrosa o mi casa está bastante lejos. Los adverbios tienen distintas clasificaciones. Veamos cuáles son. De lugar, expresan circunstancias de espacio, delante, detrás, arriba, abajo, aquí, allá, cerca, lejos. Por ejemplo, María trabaja aquí, María trabaja cerca, María trabaja lejos. En todos los casos, María trabaja, pero el adverbio va a modificar en dónde. Otra clasificación son los de tiempo, que expresan circunstanciales temporales. Luego, pronto, mañana, anoche, enseguida, etc. Algunos ejemplos. Todavía no estoy en mi casa. Mientras estoy en mi casa o ahora no estoy en mi casa. De modo indican cualidades, modales o matizan las del adjetivo. Despacio, mejor, fielmente, negativamente, etc. Por ejemplo, en este examen salí mejor. En este examen salí bien. En este examen salí peor. De cantidad o grado, expresan modificaciones cuantitativas, como mucho, bastante, más, menos, algo. Por ejemplo, me gusta bastante la sopa, me gusta demasiado la sopa o me gusta poco la sopa. De afirmación, se utilizan para afirmar. Sí, también, cierto, ciertamente, verdaderamente. Por ejemplo, efectivamente me gustaron los libros. Sí, me gustaron los libros o ciertamente me gustaron los libros. De negación, obviamente se utilizan para negar. Tampoco, nada, nunca, no, jamás. Por ejemplo, no me gustan tus zapatos. Tampoco me gustan tus zapatos o nunca me gustan tus zapatos. Y de duda, sirven para expresar, pues duda o incertidumbre. Quizá, acaso, probablemente, pueda y tal vez. Luis quizá venga hoy. Luis posiblemente venga hoy. Luis tal vez venga hoy. Espero que los adverbios te hayan quedado más claros. Gracias por ver. Listo, chicos. Entonces, ya para finalizar, recordemos realizar nuestra guía de trabajo completa. ¿Listo? También, chicos, es muy importante que dejemos todo al día en plataforma. ¿Listo? Todos los temas pendientes. Entonces, los vamos a dejar todo hasta el tema 17, investigaciones, videos, pruebas a ver. ¿Listo? Entonces, muchas bendiciones. Feliz resto de día. Muchos éxitos en sus exámenes. ¿Listo? Y feliz final de año. Muchas bendiciones. Un abrazo muy grande para todos. Que estén muy bien.